Hola a todas, bienvenidas a un nuevo capítulo de este estudio, La Mujer Espiritual. Así que vamos a orar ahí donde estás. Tómate un tiempo para que también este tiempo que tengamos sea exclusivo del Señor. Amén. Gracias, Señor, gracias porque tú tienes una palabra para nosotras, Señor. Padre, disponemos todo nuestro tiempo, Señor, esta horita que tenemos, Señor, para compartir de ti, la disponemos, Señor, para que tú puedas hablarnos con claridad, Señor, para capturar todo lo que tú tienes y más, Señor. Háblanos, Padre, a cada una háblale, Señor, que esta palabra sea una luz, Señor, que alumbre, Padre, y que traiga aún mayor luz, aún mayor revelación, Señor, de quién eres, de cómo te mueves, Señor. Gracias, Padre, porque tú das testimonio, Señor, a nuestro espíritu de que esto que estamos hablando es algo vivo, es algo que práctico, Señor, es algo real, es algo tangible. Tú eres real, Señor. No estamos hablando de un concepto, estamos hablando de una persona viva que habita en nosotros. Eres tú, amado Señor. Cristo Jesús, impartido en nosotras. Gracias, Señor. Todo te lo pedimos. Cubre nuestras necesidades, todo lo que nos agobia. Tú tienes el control. Todo esto lo confesamos en el nombre del amado Hijo, Cristo Jesús. Amén. Amén. La semana pasada estuvimos hablando de la oración y específicamente de este combate que estamos viviendo, ¿sí? Hablamos de que esta batalla es una batalla espiritual, ¿sí? Hay tres aspectos del Espíritu Santo, tres aspectos del aceite, ¿sí? Que se encuentran en la palabra. Quiero que pongas atención a esto porque esto la semana pasada no lo mencioné. Es algo de lo que el Señor me habló en el transcurso y lo anoté ahí. Dije ya no importa, aunque tenga algo que ver con la clase pasada, igual lo voy a mencionar aquí porque es importante que lo entendamos si es que no quedó claro. Hay tres aspectos o hay tres dimensiones en las que vivimos al Espíritu Santo, ¿sí? El primer aspecto del aceite en la palabra es el aceite rociada. En Éxodo 30 vemos el aceite de la santa unción. Ese es el aceite rociada, el aceite que fue derramado sobre nosotros, ¿sí? Este aceite rociada lo encontramos en Éxodo 30 del 26 al 30. Del 26 al 30, donde dice, con él ungirás el tabernáculo de reunión, el arca del testimonio, la mesa con todos sus utensilios, el candelero con todos sus utensilios, el altar del incienso, el altar del holocausto con todos sus utensilios y la fuente y su base. Así los consagrarás y serán cosas santísimas. Todo lo que tocare en ellos será santificado. Ungirás también a Aarón y a sus hijos y los consagrarás para que sean mis sacerdotes. Hace unos capítulos atrás estuvimos hablando que el aceite de la santa unción era el Espíritu Santo. Entonces tú ves acá en el antiguo pacto el aceite de la santa unción era derramada encima de la cabeza del sacerdote, fue derramado encima de Aarón y de sus hijos. Ellos fueron ungidos con el aceite, ¿sí? La unción de una forma externa. En el antiguo pacto, todo lo que era la unción era externo, ¿sí? Entonces tú en el antiguo pacto ves un primer aspecto que es el aceite rociada, el aceite que cae sobre tu cuerpo, ¿sí? Encima de ti. El Espíritu Santo en tu exterior, ¿sí? Pero hay un segundo aspecto del aceite y quiero que vayamos a Mateo 25. Mateo 25 dice, Mateo 25 del 1 al 10. Esta es una parábola de la que habló Jesús y vamos a poner atención acá porque aquí también habla del aceite. Entonces, dice, Mateo 25 del 1 al 10 dice, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo.
5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas tomaron sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él en las bodas, y se cerró la puerta. Aquí vemos el aceite, de nuevo, ¿sí? Veíamos en el antiguo pacto el aceite siempre fue externa, ¿sí? El aceite rociado, ese es el primer aspecto del aceite, el aceite rociado. Pero acá vemos otro tipo de aceite. Número 2 está el aceite en la lámpara, ¿sí? Las mujeres, tanto las sensatas como las insensatas, tenían aceite en la lámpara, ¿sí? En su lámpara. Y en tercer lugar está el aceite en las vasijas, ¿sí? El aceite en las vasijas. Entonces, estos 3 aspectos manifiestan 3 aspectos en donde nosotros tenemos que vivir y tener comunión con el Espíritu Santo, ¿sí? Esta vida espiritual, en el antiguo pacto solo el aceite era rociado, o sea, el Espíritu Santo y toda la relación en cuanto al Señor era de una forma súper externa. Entonces el aceite solamente era rociada sobre nosotros. Pero después que Cristo vino, Cristo se impartió en nosotros y se desarrollaron 2 aspectos extra. Y esto es súper importante porque viene el aceite en la lámpara. El aceite en la lámpara describe el aceite en tu espíritu, ¿sí? Tanto las sensatas como las insensatas tenían al Espíritu Santo morando en su espíritu. Habían recibido al Espíritu Santo. El aceite en la lámpara. La mayoría de los cristianos tiene y está en este nivel con el aceite en la lámpara. Sin embargo, dice que las sensatas no solo tenían aceite en sus lámparas, sino también tenían aceite en la vasija. Y este aspecto tiene que ver con el aceite, con el Espíritu Santo en tu alma. O sea, la conquista de Cristo en tu alma, ¿sí? Entonces, el combate que nosotros estamos viviendo, nosotros somos seres tripartitos y nosotros peleamos un combate en los 3 aspectos de nosotros. En nuestro cuerpo, vivimos una guerra, combatimos contra los pecados, contra la tentación de nuestro cuerpo, los pecados, ¿sí? En la fase almática o anímica, la guerra es contra una vida natural, contra la vida del alma, ¿sí? Y en la fase espiritual es una guerra contra las mentiras del enemigo, contra potestades, ¿cierto? Entonces tú necesitas el aceite en los 3 aspectos que tú tienes. Primero el aceite rociada, segundo el aceite en la lámpara y tercero el aceite en la vasija. La vida espiritual de la que estamos hablando no sirve solamente si tú la tienes en tu espíritu. Tiene que leudar tu alma y tiene que expresarse en tu cuerpo. Todo tiene que ser transformado, todo tiene que ser tocado. Entonces, antes de comenzar con este estudio, me había quedado pendiente, el Señor me habló esta semana de mencionar este aspecto. El combate que nosotros estamos viviendo se vive en 3 aspectos y el aceite de la santa unción, que es el Espíritu Santo, se va a leudar, se va a amalgamar contigo en tus 3 áreas. Entonces, en el antiguo pacto, el Espíritu Santo era una presencia externa. El Señor era una presencia externa, estaba el Shekinah, ¿cierto? Todo en el sacerdocio, los sacerdotes eran ungidos también de forma externa con un aceite, ¿cierto? Pero hoy día ese aceite ya no solamente es externa, es interna, ¿sí? Cristo se impartió en nosotros. Entonces hay 3 aspectos de este aceite: el aceite derramado,
el aceite en la lámpara y el aceite en la vasija. Tú y yo, amada mujer, que estás escuchando, tenemos que tener el aceite en nuestra lámpara, en la vasija y también el aceite rociada. Todo de nosotros siendo conquistado por este aceite de la santa unción. ¿Sí? Amén. Hoy día vamos a hablar y vamos a hacer un análisis mucho más profundo de este órgano que tenemos, que es el espíritu. ¿Sí? Este órgano maravilloso con el que el Señor nos creó y podemos tener comunión con Él, el espíritu. Entonces vamos a ir a Gálatas 5:25, dice, si vivimos por el espíritu, andemos también por el espíritu. Súper cortito el versículo. Si vivimos por el espíritu, andemos también por el espíritu. Este versículo tiene mucho que ver porque la mayoría de los cristianos, como decíamos, que tienen el aceite en las lámparas, es gente que tiene al Espíritu Santo en su espíritu. Y eso significa que su espíritu fue revivido, fue regenerado. Entonces acá Pablo dice, si vivimos por el Espíritu, o sea, si ya todos recibieron al Espíritu Santo en su corazón, si ya todos tienen vida, ¿cierto? Esta vida que trae el Espíritu Santo, entonces ahora también andemos por el Espíritu. Entonces una cosa es vivir por el Espíritu, o sea que yo antes estaba muerto en delitos y pecados, pero vino el Espíritu Santo y regeneró mi espíritu y ahora está vivo mi espíritu, pero hay un segundo paso que tiene que ver con el andar en el Espíritu. Y para andar según el Espíritu, tú necesitas desarrollar este órgano que fue regenerado, que fue revivido, que es tu espíritu. ¿Sí? Entonces, nosotras no podemos quedarnos solamente con el aceite en la lámpara, solamente con la primera parte, ¿cierto? De decir, ya mi espíritu fue regenerado, me quedo hasta aquí, sino que debemos ser mujeres, como dice acá Pablo, que andemos también por el espíritu. O sea, que este órgano que fue regenerado se empieza a desarrollar y andemos según él, ¿sí? Según lo que está ocurriendo en nuestro espíritu. De eso se trata. ¿Sí? Hay dos formas de entender la vida espiritual y esto va muy relacionado con lo que hemos estado hablando ahora último. Hay dos formas de entender la vida espiritual. La primera es entender la vida espiritual como un evento. O sea, yo de repente me agarra la presencia, algo pasa, Dios me usa, me viene así un fuego y después se me va. Y yo vuelvo a mi estado a mi estilo de vida, ¿sí? Inferior. Sí, esa es entender la vida espiritual de una forma eventual. Es un evento en mi vida. Yo soy espiritual de vez en cuando. De las 4 a las 6 soy espiritual y después vuelvo a mi estado almático, ¿cierto? Pero hay otra forma de entenderlo y es entender que es una vida, ¿sí? La vida espiritual consiste en una vida. Es Dios mismo viviendo en mi espíritu y desde ahí Él me guía, me enseña, me corrige, me transforma, ¿sí? La vida espiritual consiste en que ahora Dios vive dentro de mí y Él está en mi espíritu y a través de mi espíritu Él lo está conquistando todo, ¿sí? Entonces ya no es un evento, ya no se trata de que yo de repente soy espiritual, sino que ahora, ¿cierto? Dios desde adentro hacia afuera me transforma. Entonces, todo es espiritual. Entonces, partimos este estudio comparando al hombre con el templo, ¿cierto? Dijimos que el templo se componía de 3 partes y esas 3 partes eran sombra y figura de nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestro espíritu. Y también dijimos que el espíritu era como el lugar santísimo, que era el lugar que estaba más adentro, ¿cierto? Estaba el atrio, que era sombra y figura del cuerpo, estaba el lugar santo, que era sombra y figura de nuestra alma, y estaba el lugar santísimo, que era sombra y figura de nuestro espíritu, ¿sí? Y vamos a adentrarnos ahora un poquito más adentro, y en el lugar santísimo también habían 3 cosas principales. Entonces hoy día vamos a adentrarnos, vamos a apretar como un doble clic
en este lugar santísimo y vamos a ver qué es lo que está escrito ahí en sombra y figura para nosotros, que representan los atributos del Espíritu, ¿sí? Los atributos, estos subórganos que tenemos dentro de nuestro espíritu para desarrollar esta vida espiritual. Entonces, dentro, ¿sí?, del lugar santísimo estaba el arca del pacto. Y en el arca habían 3 cosas principales. La primera era la ley de Dios. En la ley de Dios, Dios daba a conocer su carácter, lo que le agradaba, su voluntad. La ley de Dios nosotros pensamos que son los 10 mandamientos, pero la ley de Dios era una serie de estatutos que Dios escribió y que Dios le dio a Moisés, ¿sí? Las tablas eran las tablas del testimonio, que también estaban en el arca. Pero la ley de Dios eran una serie de estatutos, que es todo lo que nosotros vemos en Deuteronomio, ¿cierto? Que Deuteronomio volvieron a reescribir la ley, ¿cierto? Entonces todo Deuteronomio casi todo está ahí en el arca. La ley de Dios estaba en el arca. También estaba el propiciatorio. El propiciatorio era el lugar donde Dios recibía adoración y donde se manifestaba su gloria. El propiciatorio era el lugar donde el sacerdote entraba y ofrecía adoración al Señor. Y Dios manifestaba su gloria delante del sacerdote, ¿sí? Y también estaba el testimonio, ¿sí?, que eran las tablas del testimonio, que eran las leyes, ¿sí?, los 10 mandamientos principales. Y estas tablas eran donde Dios le daba testimonio a Israel. De hecho, dice que quedará como testimonio a Israel de que Él estuvo con ellos, de que Él realmente se manifestó y fue escrito, ¿sí? Le daba testimonio de quién era su Dios al final a Israel. Estas 3 cosas son sombra y figura de los atributos que tiene el Espíritu, ¿sí? Entonces, la ley de Dios es sombra y figura de nuestra intuición espiritual. El propiciatorio es sombra y figura de la comunión, ¿sí? Y el testimonio, ¿sí?, los 10 mandamientos, las tablas, son en sombra y figura de la conciencia. Entonces vamos a adentrarnos en esto, porque es necesario que nosotros nos adentremos en esto para comprender en qué consiste este órgano que tenemos, ¿sí? Sé que lo hemos hablado en otros capítulos, pero hoy día vamos a adentrarnos, y también quiero contarle algunos testimonios que obviamente la palabra nos va leudando y nos va procesando, y vamos a ir entrando en esto. Amén. Entonces, la intuición, ¿cierto? Lo primero que había en el arca era la ley de Dios, ¿sí? Y la ley de Dios nos daba a conocer el carácter de Dios, ¿sí? La intuición es el modo en que siente nuestro espíritu, la sensibilidad del espíritu y su carácter, ¿sí? Por ejemplo, vemos en algunos versículos, ¿cierto?, que dice, por ejemplo, Romanos 12:11, dice fervientes en espíritu. Dice, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu. Un espíritu ferviente, como que le ponen una cualidad al espíritu, ¿sí? Primera de Corintios 14:15 dice, ¿qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Cantar con el espíritu, orar en el espíritu, todos esos atributos. Segunda de Corintios 2:13 dice Pablo, no tuve reposo en mi espíritu por no haber hallado a mi hermano Tito, así despidiéndome de ellos partí para Macedonia. No tuve reposo en mi espíritu. ¿Cómo es eso? Sin reposo en el espíritu, ¿cierto? Todos estos atributos tienen que ver con la intuición, están haciendo están destacando la intuición del espíritu, ¿sí? En la intuición es donde tú disciernes, es donde tú sientes, donde está la sensibilidad del espíritu, ¿sí? El Espíritu Santo nos hace saber su voluntad en nuestra intuición. Aquí diferenciamos lo que viene de Dios y lo que viene de nuestra alma. Aquí es donde ocurre la unción de Dios.
Me gusta Primera de Juan, que habla de la unción que portamos. Es en nuestra intuición donde se desarrolla la unción, ¿sí? Primera de Juan 2:20. Primera de Juan 2:20 dice: pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. En el versículo 27 dice: así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permanecer en Él. Habla de la unción. Aquí es muy complicado porque dice que no hay necesidad de que nadie les enseñe. ¿Cómo no vamos a tener necesidad de que nadie nos enseñe? No está hablando de que no te enseñen algo externo, está hablando de tu espíritu. A tu espíritu, el único que le enseña a tu espíritu es el Espíritu Santo. Y ese lugar donde el Espíritu Santo te enseña, ese lugar donde el Espíritu Santo te instruye, ese lugar donde el Espíritu Santo te da una guía, es en tu intuición. Entonces nosotros tenemos el encargo de desarrollar nuestra intuición, ¿sí? Tú tienes un órgano que se llama espíritu, que tiene un atributo que es la intuición, y tienes que desarrollarla cada vez más. Esto es como tu paladar. Es como cuando los bebés nacen y al principio sus ojitos no ven mucho, pero a medida que va el tiempo ellos lo van ejercitando y van aumentando su capacidad para ver. Eso mismo pasa con la intuición cuando nosotros nacemos de nuevo. Tú tienes una intuición, pero hay que ir afinándola, hay que ir cada vez más ejercitándola. Entonces tú ahí vas conociendo, ahí es donde tú vas recibiendo la guía del Señor, ¿sí? Lo mismo que pasaba en el lugar santo, donde estaba la ley de Dios, ¿sí? En la ley de Dios, los que han... Quizás es un poco tedioso, pero leer Deuteronomio, tú lees puros mandatos. Es muy tedioso porque son puros mandatos. Pero todo eso muestra lo que a Dios le gusta, lo que a Dios no le gusta. Entonces, cuando tú sabes que algo es del Señor, porque tú conoces la ley, ¿sí? Tú conoces el carácter de Dios, tú conoces cómo es Él, ¿sí? Sobre todo hoy día que vienen tantas cosas, que quieren reformar tantas cosas, hay un pensamiento mucho más liberal de repente, ¿cierto? Hoy día, ¿tú cómo sabes cuando algo es de Dios? Cuando hay un mover de Dios, cuando hay una intencionalidad de Dios y no es tu intención. El primer aspecto es en tu intuición, porque tú acá, la ley te permite a ti ver, conocer, ¿sí? Entonces nuestra intuición es donde se desarrolla y Dios nos da a conocer su voluntad, lo que a Él le gusta, lo que a Él no le gusta, ¿sí? Aquí se desarrolla el discernimiento, ¿sí? Aquí se desarrolla el conocimiento por el Espíritu, ¿sí? Me recuerdo de ese versículo que dice: ¿quién conoce los pensamientos del Señor? ¿Quién sabe? Pero dice que a nosotras se nos fue dado a conocer por el Espíritu, ¿sí? Nosotras conocemos a Dios, lo conocemos. ¿Cómo lo conocemos? En el Espíritu, ¿sí? La intuición es la que te permite a ti conocerlo a Él, porque lo conocí, yo lo conozco porque sé lo que a Él le gusta, lo conozco, ¿sí? Entonces, en la intuición es donde nosotros conocemos. La vida eterna consiste, mira, Juan 17:3 dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. La vida eterna, o sea, toda nuestra función acá en la tierra es desarrollar esta intuición para que nosotros podamos conocerlo a Él, ¿sí? Nosotros lo estamos conociendo y eso significa que tú, en este órgano que tú tienes, tu intuición se está desarrollando cada vez más y estás conociéndolo a Él. Entonces, tenemos el encargo de desarrollar cada vez más nuestra intuición en el espíritu, nuestra sensibilidad espiritual, ¿sí?
Hay mucha gente que quiere reformar las formas y decir siento o no siento del Señor. Todas esas cosas. Más que transformar la forma, amadas mujeres, es que tú desarrolles tu discernimiento espiritual. Tú desarrolles esta intuición espiritual. ¿Sí? Porque Dios a ti te habla. El punto es que cuando te habla, tú tienes que aprender a seguir esa voz, a obedecerla. ¿Sí? Y eso es un órgano en desarrollo. ¿Sí? Entonces, después viene la comunión. En el arca también estaba el propiciatorio. El propiciatorio era un lugar donde se hacía el sacrificio y el sacerdote presentaba adoración al Señor. ¿Sí? Y Dios manifestaba ahí su gloria delante del sacerdote. Eso mismo pasa en la comunión. La comunión es otro atributo, quizás un subórgano que tiene este gran órgano que tenemos, que es el espíritu. Y en la comunión es donde adoramos a Dios y donde Él se manifiesta a nosotros. A mí me gusta esto y quiero que nos adentremos porque hay una tremenda relación entre la comunión y la intuición espiritual. ¿Sí? ¿Por qué? Vamos adentrando, estamos respondiendo a la gran pregunta de cómo yo identifico cuando algo es mío, cuando algo es de mi alma o cuando algo es del enemigo. ¿Sí? Primero nosotros tenemos una intuición donde Dios nos da a conocer su voluntad. ¿Sí? Ahora tenemos otro órgano que tiene que ver con la comunión. ¿Por qué es importante la comunión? Este atributo en el espíritu que tenemos, porque en la comunión Dios se da a conocer a mí. Es distinto en la intuición, porque en la intuición yo lo conozco a Él, pero en la comunión Él se me da a conocer. Eso transforma todo, porque en la comunión yo estoy como un niño viendo cómo es Dios. Entonces va a pasar, o quizás te ha pasado, que de repente vas a lugares donde no te gusta el ambiente que hay. Muy complicado. ¿Y por qué no te gusta? ¿Pasó algo? ¿Dijeron algo? No hay ningún problema. El problema es que yo, en mis tiempos de comunión, el Señor se manifiesta y ese ambiente que se genera no lo viví en este lugar. ¿Se entiende? Entonces, hay una relación entre la intuición y la comunión, porque en la comunión Dios se me da a conocer. Dios manifiesta su gloria delante de mí. ¿Sí? Yo le ofrezco, yo me entrego a Él y Él se manifiesta. Entonces hay un conocimiento aún más profundo en la comunión. Yo le conozco a Él. Es fuerte porque yo creo que como tengo a mi hija que está creciendo, es una súper buena forma de entender todo esto. Porque, por ejemplo, Amanda está en el proceso en que está empezando a caminar, ¿cierto? Podemos dejarla en los brazos de otras personas. Y es muy interesante cómo ella se va a los brazos de otra persona y aunque no estamos nosotros tomándola, ella nos escucha y ella se queda tranquila. O a veces la dejamos solita en un lugar y le seguimos hablando y ella se queda tranquila porque está escuchando nuestra voz. De eso se trata la comunión, porque ella conoció mi voz. Ella conoce mi voz, ella conoce mi olor, conoce la voz de su padre. Entonces, le es familiar, lo conoce, nos conoce. Eso mismo pasa con nosotros. Eso mismo es lo que tiene que pasar contigo y con el Señor, de que tú le conoces, tú sabes. ¿Sí? Y eso se desarrolla ejercitando estos atributos que tú tienes, la intuición y la comunión. La comunión es donde Dios se nos manifiesta, donde Dios expresa su gloria. ¿Sí? Yo sé cuando algo es del Señor porque yo estuve en la cámara secreta con Él. Entonces, por lo general, cuando algo es de Él, se manifiesta lo mismo que se manifiesta en mi cámara secreta cuando estoy con Él. ¿Se entiende? Pasa lo mismo. Yo me siento segura cuando algo es del Señor, me siento segura porque cuando yo estoy sola con el Señor, me siento igual de segura.
¿Se entiende? Entonces, esto es como cuando Pedro caminó sobre el agua, ¿sí? Todo decía que no, pero estaba el Señor ahí, ¿sí? Entonces, si el Señor está ahí, yo me siento igual de firme como estaba en la tierra, ¿sí? Fue un poco lo que le pasó a Pedro. Yo confío y me siento seguro porque me siento igual como cuando ando en la tierra con Jesús, ¿sí? Lo mismo pasa con nosotros en cuanto a la comunión y a la intuición. ¿Cómo yo sé que algo es del Señor? Porque cuando yo estoy en mi cámara secreta, siento lo mismo, pasa lo mismo, ¿sí? Entonces vamos cada vez más profundo. Primero vimos la intuición, estamos viendo lo de la comunión, y en tercer lugar está la conciencia. La conciencia dice que en el arca estaba las tablas del testimonio, el testimonio de Dios, ¿cierto? La conciencia es donde Dios depositó su ley, su carácter, donde Dios escribe quiénes somos en Él, ¿sí? Cuando Dios da esa profecía que dice que Él va a renovar su pacto y que ya las leyes no estarán en tablas, sino que estarán escritas en nuestro corazón. Esa ley que fue escrita en nuestro corazón fue escrita en nuestra conciencia, ¿sí? Nuestra conciencia, lo vimos al principio de este estudio, nuestra conciencia fue lavada. ¿Cómo fue lavada? Fue limpiada porque Él lo que vino fue, la limpió y dejó grabados sus estatutos. Dejó grabado quiénes somos en Él. Dejó grabado en nuestra conciencia está todo el testimonio de Jesucristo, ¿sí? Por eso de repente hay cosas que a ti te suenan conocidas, porque tu espíritu las conoció, ¿sí? Entonces, Pablo decía que él tenía una buena conciencia, una conciencia limpia. Se presentaba delante del Señor con una conciencia limpia. ¿Cómo podía pasar eso con Pablo? Que Pablo tenía un historial tan lúgubre porque él había matado cristianos, ¿sí? ¿Cómo podía tener una conciencia limpia? Porque cuando él nació de nuevo, Cristo Jesús lavó su conciencia y en ella grabó un estatuto. Entonces, cuando Pablo, él se presenta y dice, Pablo, apóstol de Jesucristo, él no lo está diciendo por ego, no es su alma escribiendo, no es su alma diciendo, hola, soy apóstol, no, es parte de lo que está plasmado en su espíritu, ¿sí? Porque tú tienes que estar muy convencido para presentarte así delante de la iglesia cuando tú eras el que los perseguía, el que los mataba, ¿sí? Entonces necesitamos empezar a ver la escritura como todo eso que nosotros leemos fue un proceso espiritual que vivió cada uno de los que escribió esas cartas. Pablo, Pedro, Juan, Santiago, cada uno fueron procesados en su espíritu. Entonces, en la conciencia es donde está escrito todo lo que tú eres, todo lo que Cristo hizo, hace y hará en ti, es en tu conciencia. Hablábamos de que nuestro corazón contenía los atributos del alma y nuestra conciencia. Es tremendamente importante ver eso porque lo que Dios hace en nosotros es que a través de este testimonio que pone Él en nuestra conciencia, empieza a conquistarlo todo, ¿sí? Es a través del testimonio de Jesucristo plasmado en nuestro corazón que nuestra alma se va enterando quiénes somos y a quién tiene que obedecer, ¿sí? Entonces, el corazón es ese campo de conquista, lo hablábamos, ¿se acuerdan? De que es desde donde Dios comienza a conquistarnos, ¿sí? Entonces, estamos respondiendo a esta gran pregunta, ¿cómo identifico mi alma? ¿Sí? ¿Cómo identificamos nuestra alma? Y yo quiero hacer esto práctico porque yo me he dado cuenta que cada vez que vamos a cualquier convención, retiro, red de jóvenes, siempre nos hacen esta misma pregunta, siempre sale, ¿sí? Y creo que es muy complejo porque justamente para darnos cuenta cuando algo viene del Señor o cuando algo viene de nuestra alma o del enemigo, requiere netamente una agudeza en nuestros sentidos espirituales,
¿sí? Entonces, lo primero para identificar es que nosotros tenemos que desarrollar nuestro espíritu, ¿sí? Pero quiero hablarles de algo que el Señor me procesó hace un tiempo y que yo tuve que vivir, ¿sí? Que está en Mateo. Leamos Mateo 16 del 21 al 25. Mateo 16 del 21 al 25 dice: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera eso te acontezca. Pero él, volviéndose, le dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. ¿Sí? Esta parte es súper complicada porque unos versículos antes Pablo le había chuntado, ¿sí? Le había atinado a una pregunta que el Señor había hecho y Jesús le había dicho: tú eres Pedro y sobre ti edificaré mi iglesia. ¿Sí? Pero seguidito de eso no te lo reveló carne ni sangre, le dice el Señor. Y seguidito de eso, después de un gran aplauso de parte de Jesús, Pedro se expresa su alma, expresa lo que había dentro de él, y Jesús lo reprende. Yo quiero que tú te pongas en esta situación porque Jesús no reprendió hacia arriba, ¿sí? Sino que reprendió a su amigo que estaba al lado. ¿Sí? Imagínate, tú estás con tu amiga conversando y de repente le estás conversando algo y es una reprensión a tu amiga. Apártate de mí, Satanás, ¿sí? Qué curioso esto. ¿Cómo Jesús supo que lo que Pedro estaba diciendo no provenía de su espíritu, sino que provenía de su alma? Tenía un acento al enemigo, ¿sí? ¿Cómo Jesús se dio cuenta que el consejo que venía de parte de su amigo, porque es su amigo, su cercano, cómo se dio cuenta de que lo que estaba saliendo de Pedro era su alma? Era un consejo leudado por el espíritu del mundo, por Satanás. ¿Cómo se dio cuenta Jesús? Y yo quiero llevarte a Mateo 4. Mateo 4, vamos a ver algo que yo viví y que también me permite explicar muchas veces esto. Mateo 4, que es del 1 al 11, ¿sí? Que es la tentación de Jesús. Dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu, con mayúscula, o sea, el Espíritu Santo lo llevó al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre, y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también: no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te diré, si postrado te daré, si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían.
¿sí? Eh, eh, es muy complicado porque ¿cómo supo Jesús que lo que estaba saliendo de Pedro era la voz de Satanás? ¿Cómo Jesús pudo identificar que lo que estaba saliendo de Pedro era un consejo almático, era alma? Porque Jesús ya había estado en el desierto. Jesús ya había conocido la voz de Satanás. Jesús ya conocía el tono, ¿cierto? La tónica en la que hablaba Satanás, ¿sí? Y por lo general, siempre lo que tu alma te dice tiene una tónica similar a lo que Satanás dice, ¿sí? ¿Por qué analizamos tan profundo lo que es la intuición, la comunión, la conciencia? Porque todo eso es lo que Cristo está haciendo dentro de ti. Y cuando tú quieres identificar tu alma, la vida corrupta del alma es una vida total y completamente clonada y que se confabula muy bien con el espíritu del mundo, que es Satanás. Entonces, por lo general, lo que tu alma te está diciendo es algo que Satanás te diría. Es un consejo de Satanás. ¿Cómo yo identifico cuando algo viene de Satanás o cuando algo viene de mi alma? Porque por lo general lo que Satanás dice es algo que también te está diciendo tu alma. Si tú aprendes a diferenciar tu alma, si tú aprendes a identificar tu alma, vas a poder identificar lo que Satanás está diciendo también. Si tú aprendes a identificar, si tú conoces tu alma, y para eso es el desierto, para eso tú estás siendo llevada al desierto. Jesús fue llevado al desierto para que aprendiera a conocer cómo era Satanás, cómo se movía, cuál era su tono de voz. Entonces, cuando él se enfrentaba de repente a ciertos consejos, ciertas fuerzas, porque él se enfrentó a lo mismo que nosotros, a los poderes de este mundo, él rápidamente se daba cuenta y decía, esto es Satanás, esto es algo de Satanás. Cuando él mismo dijo que pase de mí esta copa, él ahí mismo hizo un cambio, se dio cuenta, dijo, no, esto no está bien, que se haga tu voluntad. Si es posible que pase de mí esta copa, a ver, ¿qué estoy diciendo? Esto tiene una voz muy parecida a mi alma, ¿sí? Esto tiene una voz, esto no lo diría el Señor. Y cambió al tiro su chip y dijo, pero que se haga la voluntad de mi Padre. ¿Sí? Yo quiero compartirte esto porque es necesario. Tú has pasado por el desierto. El desierto no es para que llores. El desierto no es para que te desgastes llorando. El desierto es para que tú conozcas tu alma y para que tú conozcas cómo te tienta el Satanás. Porque cuando tú salgas de ahí, te vas a enfrentar afuera y a ti te va a dar risa, de ti va a salir una risa. Yo recuerdo que le mostraba a mi esposo los mensajes y yo le decía, esto no me duele ni me afecta. De hecho, lo conversábamos, no nos afecta. ¿Sabes por qué? Porque mi alma ya me lo dijo. En mi cámara secreta yo ya vencí con eso. En mi cámara secreta yo ya conocí al Señor y el Señor jamás me diría esto. En mi cámara secreta yo ya escuché al Señor y el Señor jamás me diría esto, ¿sí? Entonces, ¿cómo diferencio cuando algo está viniendo de mi alma? Cuando una decisión está viniendo de mi alma, cuando una decisión está viniendo, un consejo está viniendo de mi alma o del enemigo, porque tú conoces al Señor. Todo se trata de lo que está pasando en tu cámara secreta. ¿Qué está pasando en la cámara secreta con el Señor? ¿Qué está pasando en tu cámara secreta? Amada mujer, ahí es donde tú estás peleando tu batalla. Ahí es donde tú vas a ser llevada al desierto y vas a conocer. Entonces después cuando alguien te diga una opinión sobre ti, tú en vez de decir, uy, en realidad tienes razón, mejor me salgo, tú vas a discernir al tiro, esto me lo diría Satanás. Por eso Jesús cuando escuchó a Pedro le dijo, apártate de mí, Satanás, porque él recordó, dijo, esta forma de hablar no es del Señor que habita Pedro, es de Satanás, apártate de mí, ¿sí?
Entonces, nosotras, amadas mujeres, vamos a ser llevadas al desierto muchas veces, pero el desierto te perfecciona, el desierto te saca mucho más vital, mucho más fortalecida. ¿Por qué? Porque venciste, porque en la cámara secreta venciste. Amén. Entonces, quiero compartirles esto, quería contarles esto que yo pasé, porque es la gran forma en donde yo aprendí a discernir, ¿sí? Mi alma. ¿Sí? Mi alma siempre va a tener opiniones sobre cómo hago las cosas. Mi alma siempre va a tener consejos perversos muchas veces. Mi alma va a querer destacar por encima de otros, va a querer competir con otros, va a querer opacar, humillar a otros, ¿sí? Y eso mismo haría Satanás. Eso es lo mismo que haría el enemigo. Pero Cristo es distinto. Y yo en mi cámara secreta, de eso se trata, amada mujer. Tú en tu cámara secreta conoces al Señor y el Señor jamás haría eso, ¿sí? Entonces, todo esto te ayuda y te guía para que tú puedas diferenciar, darte cuenta cuando algo viene de parte del Señor, ¿sí? ¿Cómo lo entrego? ¿Cuándo entrego algo que el Señor me está mostrando? Mi alma lo haría de una forma, pero el Señor lo haría de otra forma, ¿sí? Mi alma lo haría para destacar, mi alma lo haría para resaltarse a sí misma. ¿Se entiende? El Señor lo haría de una forma distinta. Amén. Entonces, eso quería compartirles para que nosotros podamos caminar. Cuando nosotros andamos conforme al Espíritu, necesitamos sabiduría y revelación. Quiero leerles Efesios 1:7, ya para ir terminando. Efesios 1:17. Efesios 1:17 dice: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Necesitamos operar en este espíritu de sabiduría y el espíritu de revelación, ¿sí? Eso significa que tú vas a ser sabia y vas a tener revelación, ¿sí? La revelación me permite conocer lo que es de Dios. Eso es revelación, conocer, poder ver lo que es de Dios. Pero la sabiduría me permite cómo andar conforme a lo que conocí, conforme a lo que vi del Señor, ¿sí? De repente Dios nos está mostrando muchas cosas, cómo lo entrego, cómo lo hablo. De eso se trata. Tú vas a ser una mujer y nosotras somos mujeres que tenemos un espíritu de sabiduría y de revelación. O sea, Dios nos muestra las cosas, pero también tenemos un espíritu ejercitado en sabiduría. Sabemos cómo andar según lo que vemos, según lo que conocemos. Así que, amadas mujeres, para no pasarme de la hora, las invito a que se metan en su cámara secreta, peleen su batalla, conozcan al Señor, ¿sí? Y desarrollen y ejerciten este órgano que tenemos, que es el espíritu, ¿sí? Y estos atributos que tenemos, que es la intuición, la comunión y la conciencia, que tú puedas conocer lo que está escrito, ¿sí? Dentro de ti, que tú puedas decir como Pablo, que tienes una conciencia limpia. Ya no tengo el peso de mis pecados, ya no tengo el peso de mi pasado, ¿sí? Porque mi conciencia fue lavada, ¿sí? Yo ahora sé quién soy en el Señor y a partir de ahí Dios me está conquistando. Amén. Gracias, Señor. Gracias, amado Padre. Señor, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Permítenos, Señor, desarrollar cada vez más estos órganos, Señor, estos atributos que tú nos has dado para poder conocerte más a ti,
poder conocerte, Señor. De eso se trata. Yo quiero conocerte más. Ahí donde estás, dile al Señor, yo quiero conocerte, Señor. Padre, que esto sea como en un matrimonio, Señor, como en una pareja, Padre, que tú ya conoces su voz, ya conoces los gustos, Señor, tú ya sabes cómo le gusta la comida, qué es lo que comería, qué es lo que no. Que esto mismo pase contigo, amado Señor, que te conozcamos, que podamos cada vez más tener una facilidad para identificar cuándo es tu voz. Señor, que tengamos una agudeza, un espíritu tan ejercitado, que podamos ver, que podamos discernir claramente tu voz, lo que proviene de ti. Espíritu Santo, llévanos, Señor, a un nivel de conocimiento mayor de tu persona. Padre, de poder escucharte y decir, ese es mi amado que está hablando. Señor, permítenos oír tu voz y obedecerla. Que pueda ser una realidad lo que dice Gálatas, Señor, que ya que estamos vivas por ti, también queremos andar en ti, Señor, como lo hacían los apóstoles, cuando dicen que en ti son, en ti viven y en ti se mueven. Nosotros somos parte de aquello. En ti estamos, en ti somos, en ti vivimos, en ti nos movemos, en ti está nuestra identidad, en ti está todo, Señor. Tú eres en lo que nos movemos, andamos en ti, Señor. Desarrolla en nosotros, permítenos, Padre, desarrollar este sentido, Señor, que tenemos, que es el Espíritu, este órgano maravilloso. Padre, permítenos andar y obedecer, Señor, cada intuición que tenemos de ti. Padre, que tengamos valor, Señor, cuando tú nos das una palabra. Que tengamos convicción cuando tú nos muestras tu voluntad, y a veces eso se opone tanto a lo que nosotros queremos. Danos valor para seguir esta voz, esta intuición que tú has puesto en nosotros. Gracias, Señor. Padre, creemos, Señor, que tú estás levantando hombres y mujeres edificados, Señor, en esta roca, que andan conforme al Espíritu. Mujeres espirituales con un sentido espiritual altamente desarrollado. Yo lo creo, amado Señor. Seremos mujeres con un sentido espiritual altamente desarrollado, con un discernimiento para ver y captar cuando algo viene y cuando algo proviene del alma, cuando algo viene a fomentar mi alma, cuando algo viene a nutrir mi alma y cuando algo viene del Espíritu, Señor. Porque te hemos conocido en la cámara secreta, te conocemos, nuestros sentidos se han desarrollado. Gracias, amado Dios, todo esto te lo pedimos, Señor, lo confesamos delante del nombre, sí, Señor, de tu amado Hijo, Cristo Jesús. Amén y amén. Que cada una pueda ir más profundo en esto, que cada una tenga su propia experiencia y un abrazo contenedor a todas, sobre todo a las que están en el desierto, a las que están siendo llevadas al desierto. Dábamos una palabra ahí para la iglesia en Suecia, de que el desierto nos fortalece, ¿sí? Vamos a salir del desierto fortalecidas, con nuestros sentidos espirituales mucho más agudos, conociendo mucho más el Dios que nos sostiene, el Dios que portamos. Amén. Les mando un abrazo cariñoso y nos vemos en el próximo capítulo de este estudio, La Mujer Espiritual. Chao.